Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda Diva Lizette Cash. Comenzamos. Terminó la emergencia de salud global causada por el COVID-19 y declarada hace 3 años por la Organización Mundial de la Salud. Desde la sala de redacción de La Voz de América, Jacopo Luzzi nos explica el alcance de este anuncio. Jacopo, te escuchamos. Bueno, Diva, el virus seguirá teniendo un estado de pandemia según la OMS, al igual que lo que tiene el VIH, pero en términos prácticos este anuncio cambia poco. Muchos países ya terminaron sus estados de emergencia por COVID, alejando casi todas las restricciones de salud para controlar el virus. Estados Unidos, Diva, por ejemplo, terminará su emergencia de COVID el 11 de mayo. La Organización Mundial de la Salud anunció el viernes que ha puesto fin a la emergencia que declaró por el COVID-19 hace más de 3 años. Un hito en una pandemia que ha matado a casi 7 millones de personas en todo el mundo y trastornado la vida cotidiana a nivel global en maneras antes inimaginables. La decisión se debe al hecho de que desde hace más de un año la pandemia ha tenido una tendencia a la baja. Sin embargo, la OMS recordó que el peligro es aún real. Sin embargo, eso no significa que el COVID-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial. La semana pasada, el COVID-19 cobró una vida cada 3 minutos. Y esas son solo las muertes que conocemos. Mientras hablamos, miles de personas en todo el mundo luchan por sus vidas en unidades de cuidados intensivos. Con 765 millones de casos registrados hasta ahora y las muertes reales que según la OMS podrían sumar 20 millones, el COVID-19 sigue matando y sigue cambiando. Los científicos afirman que se mantiene riesgo de que nuevas variantes provoquen aumentos en los casos y las muertes. Lo peor que cualquier país podría hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar un mensaje a su gente de que COVID-19 no es un motivo de preocupación. Al mismo tiempo, el fin de la emergencia declarada por la OMS es un momento significativo en la evolución de la relación humana con el nuevo coronavirus, que podría lentamente convertirse en un patógeno como la influenza y necesitar una dosis de vacuna cada año antes del invierno. Entre tanto, en Estados Unidos, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, quien fue una icona durante la pandemia, dijo que dejará Diva su cargo el 30 de junio, afirmando que la disminución de los casos de COVID-19 es un buen momento para hacer una transición en los CDC. Gracias a Jacopo por el informe. Y es que la pandemia del coronavirus es la que más vidas ha cobrado en casi 2 milenios y no es la primera ni será la última, según expertos. Laura Sepúlveda nos hace un recuento con testimonios de quienes vivieron esta experiencia muy de cerca. Como una enfermedad que se propaga continuamente en un país, fue definido el término pandemia, que comenzó a ser utilizado en 1666. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en los últimos 1.500 años se han registrado 13 pandemias, pero ninguna tan mortal como la causada por el SARS-CoV-2, con un saldo de casi 7 millones de vidas alrededor del planeta y un alto impacto para personas con el sistema inmunológico comprometido. Tuve una tía, estuvo en la clínica por 3 meses quizás, un coma inducido de 1 mes, oxígeno por 4, 5, ella era diabética, hipertensa, realmente fue, pues nada, mejor dicho, un milagro. El COVID-19, declarado en 2020 como pandemia, tomó a la humanidad por sorpresa. Los médicos no previeron esta crisis ni el impacto psicológico que generaría. Es que es mantener a los pacientes aislados, la familia no podía estar, entonces la sensación de que muchos de los pacientes que nosotros veíamos iban a morir solos en una habitación de hospital, rodeado de máquinas. Crisis sanitaria de la que muchos salimos avante, pero que expertos en salud prevén no será la última e incluso dicen que otras pandemias podrían estar muy cerca y por nuestra propia responsabilidad. Estamos penetrando los territorios de una serie de animales que portan estos virus en una forma natural. La diseminación sería muy rápida, puesto que no tenemos ningún tipo de defensas contra estas nuevas cepas que están o que pueden aparecer. Queda en claro que la humanidad superó el riesgo mortal del coronavirus gracias a una vacuna segura, efectiva y concebida en tiempo récord, medidas sanitarias para contener la propagación y además queda en clara la cooperación. Se aprendió que la gente importa, la gente
puede ayudar en muchas formas. Y porque nos importa, hoy la humanidad celebra el fin de la emergencia sanitaria y recuerda las numerosas vidas perdidas. Laura Sepúlveda, Voz de América. Estados Unidos se prepara para derogar el título 42 el 11 de mayo. Hoy el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, regresó a Texas y allí enfatizó los planes de Estados Unidos para manejar la frontera con México. Nuestro enviado especial a Brownsville, Texas, Jorge Agobián, nos envía el siguiente reporte. La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta. Con ese mensaje marcó su conferencia de prensa aquí en Brownsville, Texas, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, a tan solo días del levantamiento del título 42 y la entrada en vigor del título 8 del Código Federal de Estados Unidos, que entre otras cosas establece mayores restricciones y la deportación acelerada de migrantes que intenten cruzar la frontera de manera irregular. Dijo que serán momentos extremadamente que llevarán a que tengan retos extremadamente grandes, pero indicó que trabajarán tanto la patrulla fronteriza, las ciudades y los gobiernos aliados, entre ellos el de México. Esto dijo. A principios de esta semana, el asesor de Seguridad Nacional del presidente se reunió con el presidente de México y acordaron un refuerzo de la aplicación de la ley en el sur de México para evitar que los contrabandistas exploten a las personas, ya que los contrabandistas informan mal a esas personas vulnerables y las traen a la frontera sur solo para ser regresadas. Y precisamente el secretario Mayorkas habló desde ese punto donde detrás de él hay una carpa con cientos de migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular y fueron detenidos por la patrulla fronteriza. La mayoría en este sector del Valle del Río Grande donde nos encontramos provienen de Venezuela, al menos en las últimas 2 semanas, cuando se ha experimentado un repunte por la llegada de migrantes de este país, de Venezuela. El secretario Mayorkas habló específicamente sobre esta población. El aumento de las últimas 2 semanas se centra realmente en un grupo demográfico en particular. Hemos visto un aumento del número de ciudadanos venezolanos que vienen a nuestra frontera. Es muy difícil identificar la causa. El desafío de la migración en un aspecto es el dinamismo. Es un fenómeno muy complejo. La Casa Blanca no escapa de las críticas de legisladores republicanos que consideran que con el levantamiento del título 42 aumentará lo que consideran es una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera. Aquí en el Valle del Río Grande, los centros de procesamiento de migrantes están a su máxima capacidad según la patrulla fronteriza, en las cuales la mayoría de los migrantes son de Venezuela. De hecho, durante esta jornada también pudimos ver cómo fueron expulsados del país al menos 100 migrantes de este país, de Venezuela. Ese es el reporte desde aquí, desde Brownsville, Texas. Reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Y precisamente a días de la finalización del título 42, la militarización de la frontera sur de Estados Unidos ha comenzado. César Contreras nos actualiza desde Ciudad Juárez, México. Y están ahí todos los que son los militares de aquel lado, los gringos están de aquel lado, esperando que den uno el paso para agarrarlo o deportarlo. La situación continúa complicándose para miles de personas que actualmente se encuentran en México esperando una oportunidad para internarse en Estados Unidos. La Guardia Nacional estadounidense comenzó a instalar una malla en la frontera con México. La cosa no es fácil para uno, el inmigrante, para cualquier inmigrante, así sea chileno, ecuatoriano, boliviano. Hasta el momento, la malla ciclónica y alambre de púas ha sido instalada a lo largo de unos 30 kilómetros en el área de El Paso, Texas. A pesar de la complejidad del cruce, los migrantes no se quieren alejar ni quieren irse a los albergues. Por el contrario, se han instalado al lado de la nueva cerca para esperar alguna oportunidad de internarse en Estados Unidos. Nosotros como albergue pues estamos listos para recibir a las personas que verdaderamente quieran hacer su proceso de CBP, su aplicación, ¿sí? Pero hay gente que no llega a los albergues porque no quieren ese proceso, no quieren disciplina. El gobierno estadounidense ha enviado a 1.500 efectivos militares a su frontera con México. Todo esto para preparar un posible incremento de personas intentando entrar al país de manera ilegal. Si vienen exigiendo, si vienen con una actitud prepotente de que merecen todo, realmente lo único que van a hacer es caos. El título 42 ha permitido al gobierno de Estados Unidos deportaciones expeditas, pero las restricciones por el COVID-19 serán levantadas el 11 de mayo.
Mientras tanto, entre gritos, desesperación y la insensibilidad de los traficantes de migrantes, agentes de la patrulla fronteriza en Texas, además de proteger la frontera, salvan las vidas de cientos de personas, como nos lo muestra Víctor Hugo Castillo. Son los gritos de desesperación de una niña migrante que cae a las aguas del Río Grande al resbalarse de una balsa inflable. Se volteó el colchón y casi se ahoga la niña. De verdad que es una irresponsabilidad de lo que están pasando. Unos jóvenes responden inmediatamente para ayudar al padre y a su hija. ¡Agarren la niña! Con mucho esfuerzo los vuelven a subir a la balsa y son llevados al lado estadounidense. ¡Sal con la niña, sal con la niña! Uno no sabe si hay cualquier animal ahí adentro. O sea, para mí es riesgoso. Pues. Tenemos mucha actividad. De acuerdo con la jefa de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, contrabandistas despiadados a menudo se aprovechan de la desesperación de los migrantes y los someten a violencia y condiciones traicioneras. Y entran a las aguas pensando que pueden nadar y pueden combatir las aguas que vienen muy fuertes. Operaciones aéreas y marítimas de la Agencia Federal realizan una demostración de rescate acuático, ya que los contrabandistas dejan a los migrantes a la merced de las impredecibles aguas costeras o las aguas traicioneras del Río Grande. El mar está aquí muy cerca a donde viene el río del Río Grande, entonces muchas veces se encuentran los migrantes en situaciones donde necesitan rescate. La patrulla fronteriza en coordinación con otras agencias han realizado 151 rescates y lamentablemente también se han registrado 47 muertes solo en el sector Valle del Río Grande en lo que va del año fiscal que empezó el 1 de octubre de 2022. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y pasamos a la ciudad de Nueva York, a donde el gobierno republicano de Texas retomó el envío de migrantes indocumentados a bordo de autobuses. Ángela González nos explica que continúan escaseando los recursos para hospedarlos. Al menos 3 autobuses provenientes de Texas han llegado a la Gran Manzana en los últimos días y según la Oficina de Asuntos para la Inmigración, a razón de 1,000 migrantes podrían estar llegando a diario, que se suman a los más de 60,000 que arribaron durante el último año. El reto para la ciudad es cómo es que se va a integrar a esta gran comunidad de nuevos neoyorquinos que están llegando a la ciudad y que necesitan permisos de trabajo, que necesitan la oportunidad de poder desenvolverse aquí y de encontrar oportunidades para ellos y para sus familias. Lisset acaba de arribar desde Texas proveniente de Ecuador. Sí, es muy complicado buscar trabajo, la verdad, para nosotros. Pero ahí vamos buscando, tocando puerta en puerta para conseguir el trabajo. Recientemente me estoy asesorando para ver qué es el asilo o la visa. El estado de Nueva York aprobó un presupuesto de $1,000 millones para atender esta emergencia migratoria, pero el gobierno de Eric Adams continúa urgiendo una solución federal. Estamos en comunicación regular con los alcaldes de las ciudades de todo el país que están lidiando con este problema. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional presentaron un plan para manejar los flujos migratorios regionales y reducir la migración ilegal y estarán otorgando $290 millones adicionales en las próximas semanas para apoyarlos. Con el fin del título 42 este próximo 11 de mayo se espera que más migrantes continúen llegando a la Gran Manzana. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Cuando volvamos, culmina un periodo de sesiones muy activo del Legislativo en Florida. Un reto que mantiene en vilo la vida de millones de migrantes y que tiene en la encrucijada a las autoridades. Una política que llega a su límite y una fecha que marcaría su final. Para que cierren los institutos de migración. Estamos hablando de un permiso. La frontera del título 42. Cubrimiento especial de La Voz de América desde el próximo 8 de mayo. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente.
Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. En Londres está todo listo para la coronación del rey Carlos III. Desde allí, Philip Crowder, reportero de AP, nos cuenta cómo miles de personas ya pudieron saludar al rey y quién representará a Estados Unidos en la ceremonia. Las carpas han sido instaladas aquí alrededor del Palacio de Buckingham desde hace unos días. Numerosos simpatizantes de la familia real británica quieren ser los primeros en la fila para ver al rey Carlos III mientras lo llevan hacia y desde su coronación en la abadía de Westminster a bordo de un carruaje tirado por caballos. Varios ya tuvieron la oportunidad esta tarde de estrechar la mano del rey, del príncipe William y de su esposa Kate cuando los tres saludaron a la multitud aquí mismo. Carlos ha sido rey desde la muerte de su madre, la reina Elizabeth II, pero esta ocasión traerá toda la pompa y las tradiciones medievales para una ceremonia religiosa que no se ha visto en 70 años. Le seguirá la procesión militar más grande que este país haya visto en 7 décadas. Un momento para que la familia real británica se reafirme, a pesar de que el apoyo público disminuye lentamente en medio de conflictos dentro de la familia. Estados Unidos estará representado por la primera dama Jill Biden. Ningún presidente estadounidense ha asistido jamás a una coronación aquí en el Reino Unido. Desde Londres, Philip Crowder de la AP para La Voz de América. Volvemos a Estados Unidos porque en Florida culminan las sesiones legislativas donde se aprobaron leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. José Pernalete conversó con activistas que critican al republicano por adoptar una agenda con aspiraciones presidenciales. Este viernes culmina un polémico periodo de sesión legislativo en Florida. El Capitolio de Tallahassee estuvo por semanas bajo la lupa ante la aprobación de proyectos de ley que contaban con el apoyo del gobernador republicano Ron DeSantis, quien se prepara para lanzar una candidatura presidencial. Este viernes, el gobernador felicitó a los legisladores de su bancada. ¿Qué vas a hacer si obtienes el cargo? ¿Vas a liderar? ¿Vas a lidiar con los problemas? ¿O se van a dormir en los laureles? Y creo que esta legislatura dijo, vamos a abordar todos estos problemas y vamos a entregar resultados para la gente de Florida. Así que gracias a todos por su gran esfuerzo. Organizaciones han cuestionado la ley 1718, que contempla sanciones severas relacionadas a los migrantes indocumentados porque penaliza a personas, organizaciones, iglesias y hasta hospitales por no facilitar información sobre migrantes irregulares que sean asistidos. Que ahora están diciendo que en los hospitales, que si alguien va a ir de emergencia y es indocumentado, ahora ellos tienen unos reportes que tienen que entregar cada 3 meses de cuántas personas han estado siendo vistas que son indocumentadas. Otra ley aprobada fue la controversial No Digas Gay, que regula los contenidos educativos y restringe la diversidad sexual en las escuelas, así como el uso de baños públicos y la utilización de pronombres de la comunidad LGTBQ. Otra norma fue la anulación de la autonomía de la empresa Disney en Orlando. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y una buena noticia para la economía estadounidense. 253,000 nuevos puestos de trabajo fueron añadidos al mercado laboral en abril. Esto según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Un aumento sorprendente en un momento en que muchos indicadores apuntaban a una desaceleración del mercado. La tasa de desempleo bajó del 3.5 al 3.4%. Los nuevos empleos surgieron principalmente en empresas de salud y restaurantes. La labor de informar es el nuevo desafío de periodistas nicaragüenses desde Costa Rica. Se los mostramos al regresar. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Un reto que mantiene en vilo la vida de millones de migrantes y que tiene en la encrucijada a las autoridades. Una política que llega a su límite y una fecha que marcaría su final. Para que cierren los institutos de migración. Estamos hablando de un permiso. La frontera del título 42. Cubrimiento especial de La Voz de América desde el próximo 8 de mayo. Informar se ha convertido en todo un desafío para varios periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Desde la capital, Donaldo Hernández nos cuenta los esfuerzos de estos comunicadores. San José, Costa Rica, se convirtió en la ciudad de acogida y refugio para decenas de periodistas que huyen de la represión en la vecina Nicaragua. Lucía Pineda es una de las periodistas más influyentes de Nicaragua. Dirigió 100% Noticias en la capital Managua hasta su arresto en diciembre de 2018. Yo estoy acá en Costa Rica desde el 14 de junio del año 2019, 2 días después que me excarcelaron. Hoy 100% Noticias opera en Costa Rica a través de un sitio web y redes sociales. Llamamos mucho por teléfono, hacemos muchas videollamadas. Gracias a Dios existe el Skype, Zoom. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, no quedan medios de comunicación independientes dentro del país. La Voz de América solicitó una declaración a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien se negó a responder directamente a las preguntas sobre la libertad de prensa en Nicaragua, y envió un documento agradeciendo el interés. Las redes sociales han sido una parte fundamental para que el pueblo nicaragüense pueda informarse. Rosales trabajó como periodista dentro de Nicaragua por más de 15 años. En Nicaragua, los medios de comunicación que están sobreviviendo, que están amenazados,
lamentablemente están guardando silencio. La organización Voces del Sur indica que 185 periodistas han sido obligados a salir de Nicaragua desde 2018. Donaldo Hernández, Voz de América. En minutos, conozca a la mexicana galardonada como la mejor chef del mundo, quien comparte sus secretos con Voz de América. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. La mejor chef del mundo es mexicana. Se llama Elena Regadas y le reveló a Javier Egar su secreto de cocina, sus orígenes y su estrecha relación con la naturaleza. Elena Regadas es considerada hoy la mejor chef del mundo, según la influyente publicación The World's 59 Best Restaurants. Tiene 46 años y dedicó los últimos 13 a hacerse un palacete porfiriano en la Ciudad de México, uno de los sitios preferidos de lugareños y foráneos. Tenía claro que quería que fuera un restaurante que se sintiera muy casero y que, más que casero, que se sintiera en un ambiente muy acogedor, muy de casa. Estudió letras inglesas, pero su relación con la cocina pudo más. Aunque las letras las disfruté, donde me sentía más mí misma, más feliz era cocinando y vi que quería intentar hacer de la cocina mi forma de vida. El Rosetta, que hoy figura entre los mejores restaurantes de Latinoamérica, está muy ligado a la naturaleza mexicana. Por ejemplo, los tacos de col con pipián, que es de estos platos enteramente vegetales que hoy en día es uno de los favoritos. Las mesas que se sirven en el Rosetta priorizan los sabores y colores de la tierra por encima de las carnes. Hay gente que se sorprende mucho con esos platos vegetales, ¿no? Donde la proteína animal no es el protagonista, sino a veces no está y a veces está de una manera paralela. Ciertamente, su defensa de los platillos tradicionales y la biodiversidad indígena marcaron un camino que ya no tiene vuelta atrás y en el que nunca escondió sus fuertes influencias de sus años en Italia. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Inglaterra palpita la coronación del rey Carlos III. Desde ya, los alrededores del Palacio de Buckingham albergan miles de turistas que acampan para ocupar un buen puesto y, por supuesto, las ventas con artilugios alusivos al monarca se encuentran por doquier. Y con lo más reciente en Londres, me despido. Los acompañó Diva Lizette Cash.